Vamos a revisar hoy día la tercera parte del área de cirugía general. Hoy tenemos lo que es patología colónica y de vesícula biliar. Dentro de esta primera parte vamos a revisar algo de patología quirúrgica del colon y vamos a empezar revisando primero lo que vienen a ser los pólipos colónicos. Y en sí existen pólipos a diferentes niveles, puede existir en el esófago, en el estómago, intestino delgado, pero el colon representa uno de los lugares más frecuentes donde se va a encontrar la patología polipoidea. Y sobre todo a nivel de sigmoides y rectos, son los dos lugares más frecuentes de toda la región colorectal donde se van a encontrar estas estructuras. Son masas que protruyen hacia la luz intestinal a partir de la mucosa. Macroscópicamente, por vía endoscópica, estos pueden tener dos características, pueden ser pedunculados o sésiles, es decir, pediculados o pedunculados son aquellos que tienen un tallo, y los sésiles son los aplanados que están muy cerca de la superficie de la mucosa intestinal. En relación a esto, si nosotros lo vemos desde la parte microscópica, podemos decir que un pólipo pediculado o pedunculado, si es que creciera alguna neoplasia, esta va a crecer en el ápice o en la punta de este pólipo. Y esto progresivamente va a ir invadiendo todo el pólipo, el tallo del pólipo, y recién va a llevar a la pared intestinal mucho tiempo después. Va a demorar un tiempo, por así decirlo. En cambio, un pólipo sésil, un pólipo aplanado, si es que creciera una neoplasia en su vértice o en la parte más superficial de la misma, estos van a comprometer de una manera mucho más rápida. ¿Qué quiere decir? Que cuando por vía endoscópica vengan un pólipo pediculado y un pólipo sésil, el que tiene mayor probabilidad de tener alguna neoplasia o el que tiene más riesgo, por así decirlo, siempre va a ser el pólipo sésil. Es el que hay que tomarle mucho cuidado. Ahora, una vez resecados estos pólipos, hay que verlos por vía microscópica. Y la mayoría de estos pólipos, que son adenomatosos, van a tener tres variedades. Pueden ser pólipos tubulares, tubulovellosos y vellosos. De ellos, ¿qué tenemos que decir? Los más frecuentes siempre son los tubulares, pero los que tienen mayor posibilidad de degeneración maligna, más riesgo de cáncer, siempre son los vellosos, que afortunadamente son los menos en su proporción. Si hacemos una comparación de los dos, tanto los tubulares como los vellosos, que son los que tienen mayores características representativas, acá podemos tener ciertos parámetros. Por ejemplo, primero dice la incidencia. Obviamente, como dijimos hace un momento, los tubulares son los más frecuentes. Con respecto al tamaño, si vemos un pólipo mayor de 2 centímetros, probablemente sea un velloso. Si es un pólipo más pequeño, probablemente sea un tubular. Si vemos sus características, si es pediculado o es sésil, los pediculados generalmente son tubulares, a diferencia de los sésiles o aplanados, que la mayoría de ellos son vellosos. Ahora, con respecto al potencial maligno, los tubulares tienen bajo potencial maligno, a diferencia de los vellosos que tienen un alto potencial maligno. Asimismo, cuando hablamos de los pólipos tubulares y vemos su localización dentro del marco colónico, podemos decir que los tubulares están en cualquier parte del colon, no tienen una predisposición o una preferencia por algún segmento en especial. En cambio, los pólipos vellosos sí predominan sobre todo en el colon izquierdo. Y recordemos que si hablamos de la neoplasia, del cáncer de colon, siempre el cáncer a nivel de sigmoides, o sí, del ángulo esplénico hacia abajo, esa es la localización más frecuente. Ahora, los pólipos colónicos pueden clasificarse de diferentes maneras. Por ejemplo, hay unos que llaman a ciertos tipos de pólipos neoplásicos. Dentro de ellos, a la cabeza, los pólipos adenomatosos. Y como acabamos de mencionar, los vellosos son los más frecuentes, que van a degeneración maligna. Luego están los pólipos hiperplásicos, luego están los pólipos amartomatosos, y dentro de estos pólipos amartomatosos vamos a encontrar a los pólipos juveniles y también al síndrome o a los pólipos relacionados con Peutz-Jeghers. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Los pólipos juveniles sobre todo predominan a nivel del marco colónico, a diferencia de los pólipos amartomatosos del síndrome de Peutz-Jeghers, que vamos a ver más adelante, predominan sobre todo a nivel del intestino delgado. Luego existen otros pólipos más, otra clasificación más, que son los pólipos inflamatorios. Esta es otra forma de enfocarlos, también relacionados con los distintos pólipos colónicos que pueden existir en este segmento del tubo digestivo. Algunos hablan de los llamados pólipos no neoplásicos, dentro de ellos los hiperplásicos, los pólipos de mucosa, pólipos inflamatorios o pseudopólipos y pólipos de submucosa. Y en relación a los pólipos neoplásicos, aquí están los amartomatosos, los adenomatosos, y siempre tengamos en cuenta que los pólipos vellosos de la variedad de los pólipos adenomatosos siempre van a ser los más frecuentes para desarrollar alguna neoplasia maligna. Ahora, ¿cómo van a evidenciarse estos pólipos? Siempre por un estudio endoscópico, por una colonoscopía. Pólipo encontrado en una colonoscopía puede hacerse en un paciente sintomático o asintomático. ¿Qué clínica encontraríamos en un paciente que tiene pólipos y que se puede manifestar de alguna u otra forma? Puede haber sangrado rectal, puede haber antecedente de anemia por pérdidas, y sobre todo los pólipos ubicados a nivel del recto, los pólipos adenomatosos a nivel rectal, pueden presentar gran cantidad de secreción mucosa.
El adenoma velloso rectal tiene gran cantidad de producción de moco, inclusive que puede llevar a una pérdida muy importante de potasio y alteraciones hidroelectrolíticas muy significativas. Pero en algunos casos el paciente puede tener distintos tipos de pólipos en el colon y ser totalmente asintomático. Se hace la colonoscopía y si se evidencia un pólipo por vía colonoscópica hay que hacer la polipectomía endoscópica. Pólipo encontrado, hay que retirarlo, hay que hacer la polipectomía. En la mayoría de los casos, pólipos pediculados o pedunculados, como vemos aquí está el endoscopio, se coloca un lazo alrededor del tallo, del pedículo de este pólipo, se estrangula y se retira toda la pieza. Esto debe ser enviado a un estudio anatomopatológico para diferenciar qué cosa es un pólipo adenomatoso, es un pólipo amartomatoso, es un pólipo hiperplásico, es un pseudopólipo, etcétera, para definir la estirpe histológica de esto. Si fuera un adenomatoso, que es el más frecuente, ver qué cosa es un tubular, túbulo velloso o velloso. Y en relación a ello, evidenciar si es que hay presencia de células neoplásicas. Si hubieran células neoplásicas que solo comprometen la mucosa y solo llegan hasta las musculares mucosae, hablaríamos de un cáncer in situ. Por lo tanto, la polipectomía, el tratamiento que hicieron con vía endoscópica, habría sido suficiente. En cambio, si es que hacen el estudio histológico de la pieza retirada por vía endoscópica, y vemos que hay cáncer, y este sobrepasa las musculares mucosae, y ya invadió la submucosa, o inclusive comprometió todo el pólipo, este paciente debería ser tributario de una resección quirúrgica, es decir, debe ser programado para una colectomía. De eso depende todo el estudio histológico que siempre debemos hacer con respecto a estos tipos de pólipos. Aquí nos dicen cuál es la localización más frecuente de los pólipos en el aparato digestivo. Pueden haber pólipos desde el esófago hasta el ano, pero de todos esos lugares siempre los pólipos a nivel colónico y sobre todo a nivel de sigmoides corresponden a las localizaciones más frecuentes que nosotros encontramos dentro del tubo digestivo. Pero después en el resto del tubo digestivo pueden haber pólipos. Hablamos ahora de la patología y el cáncer colorectal. Para que un paciente desarrolle cáncer colorectal, tiene diferentes formas de llegar a él. La más frecuente de todas se llama cáncer de colon esporádico. ¿A qué se refiere? Se refiere al paciente que no tiene antecedentes familiares, el paciente que no tiene ninguna enfermedad de transmisión genética y no tiene ningún síndrome polipoideo o ningún síndrome polipósico. Es decir, el paciente que en su familia es el primero que hace cáncer de colon, sin ningún factor de riesgo asociado. Ese es el cáncer de colon más frecuente que existe, o la forma de presentación más frecuente que existe de cáncer de colon, que puede ser hasta el 75% de todos los cánceres de colon que vamos a ver en los hospitales. La segunda forma de presentación es el llamado cáncer colorectal hereditario no asociado a pólipos. ¿Qué quiere decir? El paciente tiene familiares, padres, hermanos, primos, tíos que han tenido cáncer de colon y por transmisión genética autosómica dominante se están transmitiendo el cáncer o el gen que va a producir cáncer de colon en estos pacientes. Y cuando hacemos el estudio endoscópico de estos pacientes no encontramos pólipos por ningún sitio, es decir, el cáncer apareció directamente en la mucosa y se formó el tumor. Pero aquí, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Siempre hacer un estudio muy importante de la familia, ya que en la mayoría de los casos van a haber familiares que han estado afectados, ya sea por cáncer de colon o por el llamado síndrome de Lynch, que vamos a ver en un momento. Luego viene la poliposis adenomatosa familiar. También es una enfermedad genética de transmisión autosómica dominante. ¿Qué es lo que tiene que ver en estos casos? El paciente tiene múltiples pólipos en el colon. Y no hablamos de 1, 2, 10, sino hablamos de cientos de pólipos en el colon. Estos pacientes, que si bien tienen una enfermedad de transmisión genética poco frecuente, tienen un alto riesgo de malignidad. ¿Por qué? Pacientes que tienen la poliposis adenomatosa familiar, 100% de cáncer. Todo paciente que tiene el PAF o la poliposis adenomatosa familiar, todos van a ser cáncer de colon. Por eso el tratamiento en estos casos siempre va a ser mucho más agresivo. La otra forma de presentación, cada vez menos frecuentes, viene a ser la llamada enfermedad inflamatoria intestinal. Y recuerden que dentro de este grupo, ¿a quién encontramos? Encontramos a la enfermedad de Crohn y a la colitis ulcerativa. Los pacientes que tienen colitis ulcerativa van a hacer inflamación crónica de la mucosa. Y recuerden que una mucosa crónicamente inflamada se defiende. ¿Y qué cosa va a hacer? Primero hace metaplasia.
luego hace displasia, y recuerden que la displasia, si progresa, termina en cáncer. Y eso es lo que pasa en la mayoría de pacientes que tienen colitis ulcerativa, los cuales después de muchos años de inflamación y de quizás no un adecuado manejo o de prevención, el paciente puede terminar haciendo cáncer de colon. Obviamente el porcentaje va a ser mucho menor, ya que este tipo de enfermedades la encontramos en nuestro medio de manera poco frecuente. Pero todas ellas van a ser formas por las cuales el paciente va a llegar a hacer cáncer de colon. Lo más frecuente es el primero. Comenzamos por lo poco frecuente, la llamada poliposis adenomatosa familiar. Miren, representa solo el 2% de todos los pacientes que en algún momento van a hacer cáncer de colon. Pero aquí hay una mutación del gen supresor de los tumores APC. Es de transmisión genética de tipo autosómica dominante. Y cuando se le hace la colonoscopía a estos pacientes, miren, se ve esta imagen. Cientos de pólipos en el colon. Cientos de pólipos en todo el marco colónico. Si esto se ve por vía endoscópica, hay que hacer un estudio genético. Hay que determinar que efectivamente el paciente tiene poliposis adenomatosa familiar confirmado por genetista. Ahora, si bien claramente por vía endoscópica yo veo cientos de pólipos en el colon, también estos pólipos pueden estar en cualquier parte del tubo digestivo. Es decir, estoy en la obligación de hacerle una endoscopía alta al paciente. Porque de repente encuentro pólipos en el estómago, pólipos en el duodeno, pólipos en el intestino delgado. Y así como acá estos van a producir cáncer, también van a producir cáncer gástrico, cáncer de duodeno y cáncer de otros órganos en el tubo digestivo. Por eso es una enfermedad de muy alto riesgo para degeneración maligna. Por eso, miren, siempre descartar pólipos en otros sitios y manifestaciones también extraintestinales. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Paciente que tiene poliposis adenomatosa familiar, 100% de riesgo de cáncer, es decir, todos van a ser cáncer de colon si es que no son tratados de forma agresiva, como vamos a ver hace un momento. ¿Cuáles son esas manifestaciones extracolónicas? El paciente puede hacer tumores desmoides, osteomas, odontomas, quistes epidérmicos y sebáceos. Se dice que los pacientes que tienen poliposis adenomatosa familiar van a presentarse o se van a manifestar a través de dos síndromes. Esos síndromes muy conocidos y muy utilizados en preguntas. ¿Cuáles son esos síndromes? Síndrome de Turcot y síndrome de Garner. ¿Qué cosa quiere decir? Síndrome de Turcot es el paciente que tiene múltiples pólipos en el colon, cientos de pólipos en el colon, pero aparte de esos pólipos en el colon, también tiene tumores en el sistema nervioso central. En cambio, el síndrome de Garner es el paciente que tiene múltiples pólipos en el colon, pero que aparte también tiene tumores a nivel de los huesos faciales, a nivel de la cara, quistes epidérmicos, quistes sebáceos y tumores de los huesos faciales. Como es un alto riesgo para que ese tipo de pacientes que tienen esta poliposis adenomatosa familiar hagan cáncer de colon, si yo tengo la alta sospecha de que estoy ante uno de estos pacientes, confirmarlo por genetista. Hacer una evaluación genética del paciente y estar seguros que este paciente tiene ese problema. Hacer estudios endoscópicos en estos pacientes de forma muy precoz, ya que evidenciadas estas lesiones polipoideas, idealmente hay que resecar el colon para prevenir el cáncer de colon. Recuerden, un alto riesgo o una sospecha para saber que estamos ante esta enfermedad es que hagamos la endoscopía y yo vea más de 100 pólipos, ya esto es altamente probable que mi paciente tenga la poliposis adenomatosa familiar. Si bien en algunas condiciones se habla de un manejo médico, inclusive con AINES y otros tipos de terapias farmacológicas, siempre el tratamiento agresivo para este tipo de pacientes viene a ser la resección quirúrgica. Recuerden que si el paciente tiene 100% de posibilidades de hacer cáncer de colon, hay que sacarle el lugar donde va a hacer cáncer, hay que sacarle todo el colon y hay que sacarle todo el recto al paciente. Por lo tanto, cuando se habla de la poliposis adenomatosa familiar y yo tengo mi alta posibilidad de que estos pacientes me hagan cáncer de colon, ¿qué es lo que debo hacer? Sacar colon recto. Por lo tanto, la terapia de elección para estos pacientes, ¿qué cosa es? Proctocolectomía total. ¿Qué significa? Se saca todo el colon y se saca todo el recto. Por lo tanto, el paciente se queda por arriba con ilion y por abajo solo con ano. ¿Qué es lo que se va a hacer? Como esta va a ser una cirugía electiva, se puede utilizar el ilion, plegarlo y hacer un reservorio, y de esa manera hacer una anastomosis entre el ilion y el ano, para que el paciente pueda hacer sus deposiciones por vía perineal, por vía natural, por así decirlo. Pero recordemos algo, el ilion, ¿qué tipo de contenido tiene? ¿Cómo es el contenido intestinal que hay en el ilion? Es un contenido líquido, con abundante cantidad de sales biliares y también de enzimas pancreáticas y digestivas. ¿Han visto a los pacientes cuando han estado en el internado de cirugía, los pacientes que tenían iliostomía? ¿Cómo se ponía la piel alrededor de la iliostomía?
hacia un eritema periostomal, porque es bien irritante la secreción de una ileostomía para la piel. Si es que no había unas condiciones muy adecuadas, si no manejaban bien el ostoma, había unas complicaciones muy importantes a nivel de la piel. Ahora imagínense eso que estaba en la pared abdominal, imagínenlo a nivel perianal. Es como las escaladuras que le ocurre a veces a los bebitos, ¿no? Imagínense. Y además, por el ilio, el paciente va a tener una secreción abundante varias veces al día. Es como si el paciente estuviera con diarrea todos los días. Y eso a veces para los pacientes es sumamente incómodo. Obviamente, antes de hacer esta cirugía, le dicen al paciente, ¿sabes qué? Te vamos a sacar todo el colon, todo el recto, te vas a sacar con un muñoncito de ano arriba, abajo, ilion arriba, lo vamos a unir. ¿Para qué? Para que puedas ir al baño de forma normal, pero hay un alto riesgo de eritema perianal por esta secreción que va a salir a través del ano. ¿Quieres eso? Si el paciente lo tolera y quiere que lo puede manejar, en buena hora. Si el paciente no tolera, dice, no, yo no voy a vivir en el baño 5 veces al día y encima con un eritema periostomal abajo, el paciente puede ser tributario de una ileostomía. Se le hace ileostomía permanente y de esa manera ya lo maneja todo por la pared abdominal. Pero recordemos que cuando hablan de terapia de elección, siempre proctocolectomía total más anastomosis ileoanal más reservorio, eso es lo ideal. Una alternativa a esto, sobre todo por las complicaciones que podría causar esta anastomosis, ileostomía definitiva o ileostomía permanente o terminal puede ser otra opción. Si bien la literatura dice que se puede sacar solo el colon dejando el recto y hacer una anastomosis entre colon y recto, como la vemos en esta imagen, recordemos que el cáncer en la poliposis adenomatosa familiar no solo es de colon, sino también es de recto. Si yo le dejo este recto, puede aparecer cáncer en esa zona. Por eso, la terapia de elección siempre es proctocolectomía, colon y recto debe ser resecado. Eso es el síndrome de Gardner, ¿no? Recordemos que la poliposis adenomatosa familiar tiene dos variedades, síndrome de Turcot y síndrome de Gardner. Síndrome de Gardner, paciente que tiene pólipos en el colon, pero aparte, miren, tumores a nivel de los huesos faciales, quistes epidérmicos, odontomas y demás. Recuerden que estos pacientes no solo pueden hacer neoplasia de colon, pueden hacer de estómago, de duodeno, de páncreas, tumores periampulares, etcétera. Es una enfermedad o un problema que causa muchas neoplasias en el tubo digestivo. Luego hablamos de lo que es el síndrome de Peutz-Jeghers, también dentro de los pólipos que existen dentro del tubo digestivo. ¿Cuál es la diferencia con la patología anterior? Los pólipos anteriores eran pólipos adenomatosos. En cambio, en el síndrome de Peutz-Jeghers son pólipos amartomatosos. Y recuerden que los pólipos amartomatosos pueden estar en dos lugares del tubo digestivo: intestino delgado y colon. Peutz-Jeghers, ¿dónde predomina? Intestino delgado. Pólipos juveniles, que también son pólipos amartomatosos, ¿dónde predominan? Colon. Y esa es una pregunta que seguro ustedes van a ver en algún banco por ahí, que te dicen, de estos pólipos que tienen bajo potencial maligno, que son amartomatosos, ¿dónde se encuentran? Peutz-Jeghers, siempre intestino delgado. Pólipos juveniles, que son pólipos amartomatosos, siempre están más en colon, por si acaso. Una característica de los pacientes con Peutz-Jeghers, ¿qué cosa es? Aparte de los pólipos amartomatosos, el paciente que tiene pigmentación mucocutánea. Y eso es lo característico que lo hace representativo y nos hace llegar rápidamente a un diagnóstico. Pueden causar intususcepciones como causas de obstrucción intraluminal. Es también de transmisión genética. Y aquí lo vemos, miren, una característica para llegar al diagnóstico del síndrome de Peutz-Jeghers: poliposis en el intestino delgado, pigmentación mucocutánea y sobre todo la historia familiar de que eso también ya haya sucedido. Lo bueno, por así decirlo, es que dentro de todos los pólipos que existen en el tubo digestivo, los amartomatosos, Peutz-Jeghers y pólipos juveniles siempre tienen bajo potencial maligno. Claro que en el caso del Peutz-Jeghers sí se puede haber una relación con lo que es cáncer de mama en el género femenino. Siempre hacer una evaluación precoz, sobre todo en aquellos pacientes que tengan familiares con un diagnóstico Peutz-Jeghers establecido. Aquí sí no requieren una colectomía profiláctica como la poliposis adenomatosa familiar, ya que el potencial maligno es bajo. Solo si hubiera diagnóstico histopatológico de que hay alguna neoplasia o una displasia severa o un cancericito, ahí recién se pueden hacer colectomías, pero la colectomía que se hace aquí es una colectomía segmentaria. Solo me voy a enfocar al segmento de colon que está comprometido. Hablamos acá del Peutz-Jeghers en esta pregunta. Dice, de las siguientes características, ¿cuáles corresponden al síndrome de Peutz-Jeghers? Dice 1, pólipos amartomatosos del músculo liso intestinal. ¿Cierto o falso? Recuerden que los adenomatosos son solo de mucosa, en cambio los amartomatosos tienen mucosa, submucosa y a veces un poquito de muscular. Por lo tanto, sí puede ser cierto. Tumores primarios del sistema nervioso central. Recordemos que
¿Cuál de los síndromes, Turcot o Garner, que pertenecen a la poliposis adenomatosa familiar, sí se relacionaba con gliomas, con tumores del sistema nervioso central? Síndrome de Turcot. Y recuerden que el Turcot, ¿qué cosa es? Es poliposis adenomatosa. No tiene nada que ver con el Peutz-Jeghers. El Peutz-Jeghers siempre es amartomatoso. ¿El Peutz-Jeghers tiene pigmentación mucocutánea? Sí la tiene. Por lo tanto, la 1 y la 3 hasta ahora son ciertas. Dice, pólipos hiperplásicos en el colon. Recuerden, en el caso de los pólipos amartomatosos, dos variedades, juveniles y Peutz-Jeghers. Peutz-Jeghers, ¿en qué parte del tubo digestivo predominan? Intestino delgado. Pólipos juveniles, ¿dónde predominan? Colon. En cambio acá me dice Peutz-Jeghers predomina en colon. Falso, pues. Es intestino delgado. Dice, riesgo comprobado de cáncer de mama. Si hay una asociación en los pacientes que tienen Peutz-Jeghers con el desarrollo de cáncer de mama. Por lo tanto, 135 corresponde a las alternativas correctas para ello. Hasta ahora, miren, hemos revisado que el paciente tiene este tipo de problemas para desarrollar cáncer de colon, los pólipos hiperplásicos, pólipos amartomatosos, adenomatosos y demás. Y el llamado cáncer de colon hereditario no asociado a pólipos. Como dijimos, aquí el paciente no tiene pólipos, ya no tiene ninguna lesión polipoidea, ni adenomatosa, ni amartomatosa de ningún tipo. Pero aquí lo más importante, ¿qué cosa es? Antecedentes de los familiares. Aquí te van a decir si el tío ha tenido, el abuelo ha tenido, el hermano ha tenido, el primo ha tenido, familiares muy cercanos han tenido cáncer de colon. ¿Y esto qué te habla? De que el paciente ha tenido una transmisión genética de estos genes potencialmente que están desarrollando cáncer de colon en este paciente. Y es probable que él lo siga transmitiendo a su descendencia. Miremos acá, dice, representa el 5 al 7% de los pacientes que hacen cáncer de colon. También es de transmisión autosómica dominante. Y acá nos hablan de que el inicio del cáncer o la forma de presentación del cáncer es temprana. ¿Por qué se dice esto? El cáncer de colon esporádico, que es el más frecuente, se dice, es el cáncer que aparece de los 50 años para adelante. Esa es la edad promedio, por así decirlo. Si tenemos pacientes que se presenta el cáncer de colon a edades más tempranas, 30, 35, 40 años, debemos pensar que potencialmente mi paciente tenga el cáncer de colon hereditario no asociado a pólipos. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Localización más frecuente del cáncer de colon, te dicen colon izquierdo, del ángulo esplénico para abajo, es decir, descendente, sigmoides recto. Más frecuente, sigmoides. Pero ¿qué pasa si nuestro paciente más bien se presenta con cáncer en el otro lado del colon, en el colon derecho? ¿Qué debemos pensar? De repente este paciente tenga esta posibilidad, este problema del cáncer de colon hereditario no asociado a pólipos. Predominio del adenocarcinoma mucinoso, sobre todo en células en anillos de sello. ¿Y esto qué me quiere decir? Que es un cáncer histopatológicamente más agresivo. Si es más agresivo, peor pronóstico para el paciente. ¿Qué más? 80% desarrollar cáncer colorectal. Es decir, si tenemos un paciente que tiene varios familiares que ya han tenido cáncer de colon, este paciente tiene alta posibilidad de que también lo desarrolle. Por eso, diagnóstico precoz en este grupo de pacientes. Aumento de cánceres sincrónicos. ¿Qué quiere decir? A la misma vez el paciente tiene un cáncer en colon derecho y a la vez en sigmoides. Dos tumores en el colon en el mismo momento. Tumores extracolónicos benignos y malignos. ¿Qué quiere decir? El paciente tiene cáncer de colon, pero también puede desarrollar de estómago, de duodeno, de páncreas, de vías biliares, en el caso del género femenino, de ovario, de endometrio, cervix, etc. Puede desarrollar tumores en otras partes del tubo digestivo. Puede tener otras formas de presentación. Y acá hablamos de los famosos síndromes de Lynch. Cada vez que nosotros hablamos del llamado cáncer hereditario colorectal no asociado a pólipos, siempre vamos a hablar del llamado síndrome de Lynch. Relacionen siempre estos dos síndromes. Lynch 1, ¿qué quiere decir? Es el paciente que tiene cáncer de colon, sobre todo cáncer de colon derecho, y que se presenta antes de los 50 años, a una edad muy temprana. Esto me debe hacer sospechar que estamos ante este problema. Lynch 2, ¿qué cosa es? Es el paciente que también ha desarrollado cáncer de colon, pero que el mismo paciente o algunos de sus familiares ha desarrollado cáncer en otras partes del tubo digestivo u otros aparatos o sistemas. Por ejemplo, cáncer de recto, cáncer de estómago, cáncer de intestino delgado, endometrio, ovario, páncreas. Sí, otros órganos afectados a la vez también pueden estar comprometidos en este mismo paciente. Ahora, para más o menos tener en cuenta y saber que estamos ante este tipo de problemas, están los llamados criterios de Ámsterdam.
¿Qué quiere decir? Dentro de la familia de este paciente, 3 pacientes afectados con cáncer de colon o alguna variedad del Lynch 2, en la cual un pariente tiene que tener una relación muy directa con los otros 2. Al menos 2 generaciones sucesivas afectadas. Y de estos pacientes, de estos 3 pacientes que estamos hablando, al menos uno de ellos debe haber sido diagnosticado o debe haberse manifestado con un cáncer antes de los 50 años. Si nuestro paciente cumple estos criterios, probablemente estamos ante el llamado cáncer hereditario colorectal no asociado a pólipos. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo más importante? Anamnesis de este paciente. Hay que sacarle toda la información al paciente. Tiene que decirte exactamente toda la información de sus familiares. Y no solo decirte si tiene cáncer, sino a qué edad tuvo cáncer, qué tipo de tumor, en qué órgano y a qué edad se le ha presentado, ¿no? En estos pacientes, si estamos ante un paciente que tiene la posibilidad de desarrollarme cáncer hereditario colorectal no asociado a pólipos, se debe hacer controles endoscópicos de forma seriada, porque este paciente tiene un alto riesgo de desarrollar cáncer de colon. Recuerden, 80%, y eso es altísimo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Endoscopías a partir de los 20 años. Recuerden que la edad de presentación es muy precoz. Repetirlo cada 2 años hasta los 35 y luego hacerlo anual. Y no solo hacerle evaluación colonoscópica, sino también hacerle evaluación con endoscopía digestiva alta. ¿Qué quiere decir? Hay que evaluar que no haya tumor de estómago, tumor de duodeno, tumores periampulares. Y en el caso del género femenino, evaluación ginecológica. Ver si hay signos de cáncer de ovario, cáncer de endometrio y demás. En estos pacientes se puede plantear hacer una cirugía para evitar la aparición del cáncer, porque 80% es un riesgo muy considerable. Y se plantean alternativas como la colectomía total más anastomosis ileoanal, colostomía subtotal más anastomosis ileorrectal o colectomía segmentaria y hacer estudios endoscópicos de forma anual. En el caso del cáncer hereditario colorectal no asociado a pólipos, una colectomía subtotal más anastomosis ileorrectal es uno de los procedimientos más utilizados en estos pacientes. Ahora sí, llegamos a lo más frecuente. Antes de eso, a ver, pregunta. Claro, porque el riesgo en el síndrome de Lynch es a toda edad. El paciente de repente no te hace cáncer de colon, pero al paciente le salió un tumor en páncreas, le salió un cáncer de estómago, le salió un cáncer de duodeno, le salió un cáncer de intestino delgado o un tumor de ovario, pero no hizo cáncer de colon. Pero te hizo algún otro cáncer de la variedad del síndrome de Lynch y sobre todo Lynch 2. Ahora sí llegamos a lo más frecuente. Cáncer de colon esporádico. Esta es la forma más frecuente de presentación del cáncer de colon en nuestro medio. Es el que más vamos a ver en los hospitales, ¿no? Y aquí sí debemos tener en cuenta algo. Hay una relación, que es la llamada relación adenoma-carcinoma. ¿Qué quiere decir? El paciente primero tuvo un pólipo adenomatoso, que nadie se dio cuenta, porque en la mayoría de los casos los pólipos adenomatosos, o en sí los pólipos, son asintomáticos. Y este pólipo comenzó a crecer, comenzó a hacer transformación histológica y terminó en un tumor de colon. Por eso es que dicen, aquí la progresión es la del adenoma, comienza como un adenoma y termina como un carcinoma. ¿De acuerdo? Esa es la progresión más frecuente de la cual se habla. Aquí sí no hay antecedentes familiares, ¿no? El paciente es el primero que hace cáncer de colon en su familia y no hay historia de cáncer en su familia. Los pólipos adenomatosos, mientras más grandes son, más posibilidad de cáncer, y estos van creciendo progresivamente a lo largo del tiempo. Como lo mencionamos en el primer tema de cirugía, el tipo de mucosa es el que te va a dar el tipo histopatológico del cáncer. ¿Qué tipo de mucosa encontramos en colon recto? Mucosa columnar, cilíndrica o glandular. Y sobre este tipo de epitelio, siempre, ¿cuál es el cáncer más frecuente que se va a presentar? Adenocarcinoma. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuál es el cáncer más frecuente en el colon? Adenocarcinoma. ¿Puede haber linfoma? Sí. ¿Puede haber melanomas? También. ¿Puede haber sarcomas? También. Pero lo más frecuente, adenocarcinoma. Y recordamos que el adenocarcinoma, como la mayoría de adenocarcinomas del tubo digestivo, siempre, ¿cuál es la terapia de elección? Resección quirúrgica. Por lo tanto, la colectomía es lo más importante, siempre y cuando el paciente esté en el estadio del paciente sea un estadio resecable. Localización de todo el marco colorectal, siempre debemos tener en cuenta que sigmoides corresponde a la localización más frecuente. Y en sí, te dicen, lo más frecuente del cáncer de colon del ángulo esplénico para abajo. Ángulo esplénico, descendente, sigmoides recto. Toda esa zona es la más frecuente de cáncer. Pero si nos vamos a un punto específico, sigmoides es el que tiene el mayor porcentaje. Ahora, hay una clasificación
que está muy ligada a definir los estadios de cáncer de colon, y sobre todo porque esto me va a enfocar y me va a decir cuál va a ser el pronóstico a futuro de mi paciente una vez que ya lo he operado. Esa clasificación se llama clasificación de Dux. Va desde la A hasta la D y tiene estas características. Un paciente que tiene un Dux A o un estadio A de Dux corresponde a aquel paciente que tiene una neoplasia, pero esta neoplasia solo compromete la mucosa colónica. Es el estadio más inicial del cáncer en el caso del cáncer de colon. ¿Qué te dice? Si yo diagnostico a este paciente y lo opero, le hago la colectomía con su linfadenectomía, el paciente a los 5 años de haber sido operado tiene un 90% de estar vivos. Sobrevida del paciente operado con estadio Dux A, 90% a 5 años. Esto es lo que más importa cuando se trata un cáncer, la llamada sobrevida. A mí no me importa si el paciente le dieron de alta 3 días después de haber sido operado, si no se abrió la anastomosis, si todo fue bien, si el paciente se fue rápidamente a su casa. Lo que me interesa más para saber cómo fue la cirugía es la sobrevida a 5 años. Sobre todo, eso es lo que más importa con respecto al manejo del paciente oncológico. Ahora, pasamos al Dux B. Dice, es el paciente que tiene un tumor que compromete toda la pared, inclusive hasta la capa muscular, llegando hasta la subserosa, pero que no tiene compromiso ganglionar. ¿Qué quiere decir? La enfermedad solo está en la pared colónica. Ganglios limpios. Si operamos a este paciente con su colectomía más disección ganglionar, este paciente tiene una posibilidad o una sobrevida a 5 años del 75%, que es altísimo. Pasamos al estadio Dux C, que también es el paciente que tiene tumor que compromete toda la pared colónica. ¿Cuál es la diferencia? Aquí sí hay ganglios comprometidos. Y si hay ganglios comprometidos, la sobrevida, miren, se reduce a la mitad. Solo la mitad de los operados que han estado con Dux C van a estar vivos a 5 años. Y el estadio Dux D es el paciente que tiene tumor en la pared colónica, pero que aparte de tener tumor en el colon, ya tiene enfermedad a distancia. Ya tiene metástasis. Y recordemos que la metástasis, el órgano donde se va la metástasis más frecuente del cáncer colorectal, ¿cuál es? Hígado. ¿A través de dónde? A través del sistema venoso portal. ¿De acuerdo? Ahora mira, si a pesar de ello deciden operar un paciente con metástasis, de estos pacientes, solo el 6% va a estar vivo a 5 años. La sobrevida es bajísima en estos pacientes. Y esto es lo que más importa para el tratamiento de cáncer de colon. Siempre la sobrevida a 5 años. Ahora, dependiendo de dónde está el cáncer de colon, colon derecho, colon izquierdo, recto, va a tener clínica diferente. Y acá ubicamos los dos lugares más frecuentes, colon derecho o colon izquierdo. Antes de ver estas características y decirlas puntualmente, porque reconocerlas puntualmente es muy sencillo, tratamos de hacerlo o de comprenderlo en función a las características del colon y a lo que es el colon. A ver, ¿cuáles son las diferencias del colon derecho y colon izquierdo? ¿Cuál de los dos tiene mayor luz, mayor diámetro? ¿Cuál es más ancho? Colon derecho. ¿Sí? El colon izquierdo anatómicamente es más estrecho. Listo. ¿Qué tipo de contenido, o mejor dicho, en qué estado encuentro el contenido del colon derecho y colon izquierdo? Estado, sólido, líquido, gaseoso. ¿Cómo es el contenido del colon derecho? Sólido, líquido, gaseoso. En la mayoría de los casos, líquido. ¿Por qué? Porque es el líquido que viene por el ilion terminal, entra por la válvula ileocecal y en el colon derecho, líquido. Recuerden que el colon derecho, ¿qué función tiene? ¿Qué hace el colon derecho? Absorbe líquido y hace que esta gran cantidad de volumen que entró al colon derecho se deshidrate y progresivamente se vaya formando la materia fecal. ¿Sí? Ahora, ¿en qué estado encuentro el contenido del colon izquierdo? Igualito, sólido, líquido, gaseoso. Predominantemente sólido. Recuerden que acá el colon izquierdo, más bien, ¿qué es lo que hace? Secreta moco para lubricar las paredes del colon y favorecer la salida de la materia fecal. Una característica más que, si bien no tiene mucha relación o parcialmente relación con el cáncer de colon, ¿cuál de las dos partes está mejor irrigado? ¿Quién tiene más suministro arterial? El colon derecho. El colon izquierdo tiene menos sangre. Y si comparo intestino delgado y colon, el intestino delgado siempre está mejor irrigado que el colon. El colon siempre tiene pobre irrigación. Listo, recordadas estas características anatómicas,
¿Qué debo tener en cuenta? Imagina que pones un tumor en el colon derecho. Es una luz amplia, es una luz por donde solo pasa líquido, pero le pones un tumor y ese tumor reduce la luz. Pero como es líquido, así el huequito, la luz sea muy pequeña, el líquido va a pasar sin problemas. Por eso es que los pacientes que tienen cáncer de colon derecho, a veces cuando ya los examinan, encuentran masas de 10, 15 centímetros en el colon derecho, pero le preguntan al paciente, ¿haces tu deposición? Sí. ¿No has tenido algún problema en la defecación? No, nada. El paciente no tiene ninguno de esos problemas. ¿Por qué? Porque es agua lo que está pasando. En cambio, en el colon izquierdo, que anatómicamente ya es estrecho, le pones un tumor, se reduce la luz. Y como pasa materia fecal, esta no va a poder pasar fácilmente por un agujero chiquito. Por lo tanto, el paciente te va a decir que progresivamente en el tiempo, sus deposiciones que antes tenían un calibre que el paciente lo consideraba normal, ahora están siendo más delgaditas. O inclusive te dice lo que en semiología te ponían heces acintadas, sumamente delgadas. O el paciente te dice, ¿sabe qué? Antes hacía todos los días, ahora dejando un día o dejando 2 días. Se me hace muy difícil poder hacer la evacuación en el paciente. ¿Qué es lo que quiere decir? En el caso del lado izquierdo, ¿qué es lo que va a producir? Signos y síntomas de cuadros obstructivos, que primero van a ser parciales y puede llegar a inclusive ser total, y esto ameritar cirugía de urgencia. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso del colon derecho, los tumores pueden ser ulcerados. Y al ser ulcerados, pueden provocar sangrado, pero van a provocar un sangrado crónico a lo largo del tiempo, a lo largo de varias semanas, a lo largo de varios meses. No van a provocar una hemorragia digestiva baja masiva, sino el paciente, gotita por gotita, va a ir perdiendo sangre, y de esa manera, a lo largo de varias semanas y varios meses, se va a poner anémico. Por eso se dice que los cánceres de colon izquierdo son cánceres de tipo estenosantes, generando más cuadro obstructivo, y los cánceres de colon derecho generalmente son cánceres de tipo anemizantes. Van a provocar anemia crónica en el tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, este cuadrito me parece muy interesante, lo vamos a sacar de un libro casi de tipo resumen de cirugía general, y acá me lo pone 3 cosas bien puntuales. Cáncer de colon derecho, cáncer de colon izquierdo, recto, así de frente. Y me dice cuáles son las características que yo debo acordarme, como decir así, para el examen. Cáncer de colon derecho representa el 25% de todos los cánceres colorectales, es decir, es el menos frecuente. Pero los tumores pueden ser tumores grandes, con sangrado oculto. Esa es la parte que decíamos, anemia crónica, tumores anemizantes. Van a producir baja de peso y raramente cuadros obstructivos. ¿Pueden llegar a producir obstrucción intestinal en algún momento? Sí, pero no es lo habitual. El paciente va a tener anemia por pérdidas y en la mayoría de casos masas palpables y grandes en cuadrante inferior derecho. Tumores de colon izquierdo, 35% es lo más frecuente. Lesiones anulares, lesiones invasivas que tienen clínica de obstrucción intestinal. Dolor abdominal, disminución del calibre de las heces y en algunos casos puede haber hasta algo de sangrado. Tumores de recto, 30%, es el intermedio entre los 3. Tumores ulcerados que se pueden manifestar en los pacientes con obstrucción intestinal, con tenesmo rectal y sobre todo, ¿cuál es la clínica más frecuente de los pacientes que tienen tumores de recto? Sangrado rectal. Resumidos en palabras simples, colon derecho, anemia crónica, colon izquierdo, obstrucción intestinal, recto, rectorragia o hematoquesia. Así de simple, en 3 palabras resumimos lo que son cada uno de los cánceres de colon. Y una característica de los tumores de recto, ¿qué cosa es? Es que se puede hacer el tacto rectal y por ahí lo podemos evidenciar o palpar en el examen físico. Diferentes formas de manifestación desde estadios iniciales hasta estadios avanzados. Tumores de colon derecho, anemizantes, colon izquierdo, estenosantes, tumores de recto, rectorragia, y dependiendo del grado de evolución pueden llegar a tener hasta compromisos metastásicos, sobre todo el hígado, es uno de los lugares más frecuentemente comprometidos. Ahora, si bien sabemos que los cánceres de colon derecho tienen una característica, que es la anemia crónica, colon izquierdo, obstrucción, y recto, que es rectorragia, si a mí me dicen, ¿cuál es la clínica más frecuente de todos los tumores colorectales? Me dicen, ya, suma todo. ¿Qué es lo más frecuente en todos los tumores colorectales? Rectorragia. ¿Sí? Haciendo la sumatoria de todos. Me dicen, ¿cuál es? Hay una pregunta, en un banco, me parece que lo he visto por ahí. Que dice, ¿cuál es la clínica más frecuente de todos los tumores colorectales? Es decir, vas a sumar la clínica de los de ciego, de ascendente, transverso, descendente, sigmoide, recto. Si tú haces la sumatoria de todos ellos, lo que te va a salir es rectorragia como su clínica más frecuente. Siempre en los pacientes que tienen
una edad, 50 años, se dice que a partir de los 50 años el paciente tenga o no tenga síntomas, debería hacerse un estudio colonoscópico. Si hay síntomas, obligatorio; si no hay síntomas, igual debería hacerse. Ya que de esa manera debemos tener en cuenta que a partir de los 50 años es la edad donde podría aparecer un cáncer de colon. Y lo ideal, ¿qué cosa sería hacerlo? Encontrar primero el adenoma, ya que el adenoma lo podemos sacar por vía endoscópica y podemos prevenir su progresión a que esto se convierta en un cáncer de colon a futuro y que el paciente tenga una neoplasia. Obviamente, si hay antecedentes de neoplasia colorectal, hacer la endoscopía muchos años antes, idealmente 10 años antes de la edad en la cual se ha presentado ese tumor en ese paciente. Si el paciente no quiere hacerse colonoscopía, de repente hacer un estudio de sangre oculta en heces, hacer solo una sigmoidoscopía por ser el lugar más frecuente, sería lo ideal. Muchos años atrás se utilizaba la radiografía contrastada o el enema varitado doble contraste; actualmente no es lo ideal. Lo ideal siempre son los estudios endoscópicos. ¿Y por qué los estudios endoscópicos? Ya que esto te permite ver primero todo el marco colónico y cualquier lesión sospechosa que haya por ahí, biopsia. Si encuentro el pólipo, lo saco y eso lo mando a hacer el estudio anatomopatológico. Es lo mejor que yo debería hacer para un paciente que requiere un tamizaje, un screening de que haya o no cáncer colorectal. Si encontramos una lesión colorectal por vía endoscópica, siempre hay que hacer el estadiaje, definir el TNM, tumor, nódulo, metástasis. ¿Y esto cómo lo definimos? Estudio de imágenes. ¿Cuál es el mejor? Tomografía. Con la tomografía yo veo el tumor está circunscrito a la pared colónica o colorectal, el paciente tiene ganglios positivos, el paciente tiene metástasis a distancia. Recuerden que cuando ya hay compromiso ganglionar, hay compromiso a distancia, por más tratamiento que demos, siempre el pronóstico va a ser muy diferente a aquel paciente que tenga solo enfermedad localizada a nivel de la pared colónica. Ahora, cuando se habla del tratamiento de los pacientes que tienen cáncer de colon, nos acordamos, tipo más frecuente de cáncer de colon, ¿cuál es? Adenocarcinoma. Y el tratamiento de elección de todo adenocarcinoma, ¿cuál es? Resección quirúrgica. Pero la resección quirúrgica siempre debe respetar los llamados principios oncológicos. ¿A qué se refiere? Primer principio oncológico, darle un buen margen de seguridad. ¿Qué se dice? Yo veo el tumor y por lo menos, como mínimo, debo cortar 5 centímetros por arriba, 5 centímetros por abajo. ¿Dónde? Voy a cortar en tejido sano, en colon sano. Porque de esa manera yo, ¿qué me estoy asegurando? De que no estoy dejando enfermedad en el paciente. Lo mínimo 5 centímetros. Si el cirujano quiere darle 10, 12, ya es otra cosa, pero lo mínimo debe ser 5. ¿Y esto en función a qué? A esto. Idealmente resección R0. ¿Saben a qué se refiere con esos términos de R0? Estos son resecciones de tipo oncológicas. Existen 3 tipos de resecciones oncológicas: R0, R1 y R2. Por si acaso no son los residentes. Y R0 no es el interno que lo han ascendido, por si acaso. R0 significa que cuando se hace la cirugía por cáncer, yo corto 5 centímetros por encima del tumor, corto 5 centímetros por debajo del tumor, en una zona que al cirujano macroscópicamente le parece que es un tejido sano, es decir, macroscópicamente no hay neoplasia, pero ¿quién te lo debe confirmar que efectivamente no hay neoplasia? El patólogo. El patólogo le va a tomar una muestra de ese borde, va a llevar al microscopio y te va a decir, efectivamente, bordes quirúrgicos libres de neoplasia. Es decir, si macroscópicamente y microscópicamente no hay neoplasia, eso se llama resección R0. Y es lo ideal. Si voy a operar un cáncer, debo tener como objetivo hacer un R0. ¿Qué es un R1? Macroscópicamente el cirujano dice, aquí es tejido sano, cortamos, cortaron acá. Llevaron a patología de la pieza operatoria, tomaron muestra del borde, ponen el microscopio y el patólogo dice, no, células de cáncer. Te dice borde quirúrgico comprometido por neoplasia. ¿Qué quiere decir? Le dejaron enfermedad al paciente. ¿Eso qué hace con el pronóstico? Se lo lleva al suelo. Le has dejado enfermedad. Vas a tener que darle quimioterapia, vas a tener que darle radioterapia, y este es un paciente que puede tener recidiva de enfermedad, es decir, le puede volver a aparecer el cáncer. Y R2, ¿qué significa? Que en una situación de emergencia o en una situación simplemente para evitar las complicaciones o para derivar o hacer una cirugía paliativa, el cirujano tuvo que cortar casi a través del tumor. Si macroscópicamente y microscópicamente hay neoplasia en el borde quirúrgico, esto
el pronóstico es muy malo y esto solo se hace en cirugía paliativa únicamente. Por ejemplo, el paciente tiene un tumor obstructivo, un tumor sangrante, que si no le sacamos el tumor, el paciente se va a morir desangrado, entonces cortarán a lo largo del tumor. Estás dejando enfermedad. Lo único que estás haciendo, cirugía paliativa para el paciente para que no se muera en ese instante. Lo ideal, si yo quiero curar un cáncer, ¿qué es lo que debe ser? Mi objetivo siempre debe ser un R0. Y como mínimo 5 centímetros, mínimo, si le dan más no es problema, ¿no? La cosa es asegurar el R0. ¿Qué más? Disección ganglionar. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo saco el colon, debo sacarlo con todos sus pedículos vasculares, y todos sus pedículos vasculares tienen que conservar sus ganglios linfáticos alrededor. ¿Por qué? Recuerden que la diseminación del cáncer no es solo por la sangre, sino también por la vía linfática. Si yo me llevo todos los ganglios, el patólogo va a estudiar esos ganglios y me va a decir, de todas las piezas operatorias de tu colon derecho o colon izquierdo que has resecado, me has enviado 20 ganglios. Mínimo, debes enviarle 12. Si le envías menos, mala cirugía oncológica. Si le envías más de 12, quiere decir que has hecho una buena disección oncológica en el paciente. Te dice, me mandaste 20 ganglios. De esos 20 ganglios, 0 comprometido por neoplasia. ¿Qué quiere decir? La enfermedad es localizada en el colon, por lo tanto el paciente te va a tener un buen pronóstico. Pero ¿qué pasa si te dice, de los 20 ganglios que tú me has enviado, 18 comprometidos por neoplasia? Quiere decir que hay enfermedad en el paciente. Muchos ganglios que están en el abdomen del paciente todavía seguro tienen neoplasia y ahí va a volver a reaparecer el cáncer. Por eso siempre, objetivo, buena disección ganglionar. Y el tercer principio oncológico es resección en bloque. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente tiene un tumor de colon y ese tumor está pegado al estómago, está pegado al vaso, está pegado al intestino delgado y se puede sacar con esos órganos, debe ser sacado con esos órganos para, de esa manera, prevenir la recidiva de enfermedad. Si el paciente tiene un tumor no resecable y es sintomático, vamos a suponer el paciente tiene un cáncer de colon izquierdo, un cáncer de sigmoide, un cáncer de recto que está obstruyendo al paciente y el paciente te llega obstruido a la emergencia, haces el estadiaje del paciente, el paciente tiene tumores por todos sitios, tiene todo el hígado sembrado de pura metástasis por ese cáncer de colon, pero la emergencia ¿cuál es? Obstrucción intestinal. Si mi paciente me llega obstruido a la emergencia y viene ya con un estadio muy avanzado, no lo voy a dejar ahí obstruido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente cirugía paliativa. Y la cirugía paliativa ya no consiste en quitarle el tumor, sino solucionar la emergencia. ¿Cuál era la emergencia? Obstrucción. Por lo tanto, una colostomía va a ser lo único que se le va a hacer por el paciente. Solo solucionarle la emergencia. Eso se hace en estadios avanzados o estadios no resecables. ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Qué pasa cuando un cáncer de estómago, un cáncer de esófago, un cáncer de páncreas tiene metástasis en el hígado? Se le considera el estadio más avanzado de la evolución del cáncer para ese órgano. Y así el tumor yo lo pueda sacar, así le puede hacer gastrectomía, así le puede hacer Whipple. Si el paciente ya tiene tumor en el hígado, tiene metástasis hepática, da igualito si lo operas o no lo operas. Tienes el mismo porcentaje de sobrevida operando o no operando al paciente. Inclusive el paciente se puede complicar más y se puede morir más rápido si lo operas con una metástasis avanzada. ¿Qué debo tener en cuenta? Si es que el paciente con cáncer de colon y recto hace metástasis al hígado, este es el único caso en el cual yo sacando el tumor primario, colon recto, y sacando la metástasis a la vez o en cirugías sucesivas, el paciente tiene un pronóstico que mejora su sobrevida 30 a 40% a 5 años. Es el único caso en el cual yo puedo sacar el tumor de colon recto y puedo sacar la metástasis. Es el único caso. Y es el único caso en el cual yo voy a tener un buen resultado de sobrevida en el paciente. 35-40% de sobrevida a 5 años. Claro. Lo que sucede es que, a diferencia de una lesión inicial, una lesión a nivel de mucosa, a nivel de submucosa, en el cual yo podría dar genes supresores y estos podrían reducir el tumor o hasta quizás desaparecerlo o evitar la progresión, en un paciente con estadios avanzados, darle quimio, darle radioterapia o algún tipo de inmunomoduladores o terapia genética, ya no va a desaparecer el tumor. Ya no va a hacer que la metástasis desaparezca. Lo único que va a hacer es evitar que la progresión del cáncer sea más rápida de la que ya tiene establecida el paciente.
Es decir, va a mejorar la supervivencia del paciente. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un metástasis que viene en un estadio avanzado y tú dices, este paciente me va a durar 6 meses a 1 año. Esa va a ser su expectativa de vida desde el diagnóstico hasta la mortalidad del paciente. Con terapia, quimio, radio, inmunomoduladores y demás, de repente esos 6 meses a 1 año lo convierto en 2 años. Estoy mejorando su expectativa de vida. Estoy mejorando quizás un poco su calidad de vida, pero no lo estamos curando al paciente. O sea, esa es la diferencia. Porque la quimio radio evitan el crecimiento rápido, evitan la progresión linfática rápida, pero no van a desaparecer el tumor. Muy diferente a que si el tumor fuera de repente de tipo epidermoide. Si fuera un epidermoide o un escamoso, como por ejemplo esófago ano, en esos tipos de tumores, a veces con tumores grandes, a veces con tumores metastásicos, el tumor disminuye o hasta desaparece. O sea, para ellos sí va más enfocado ese tipo de lesiones. Más que quimio es quimio recto sobre todo, o sea, quimio radio sobre todo para recto. En colon, generalmente, la terapia que se da primero es la quirúrgica. Si yo tengo un paciente con una terapia quirúrgica en el cual tengo R0, no he dejado enfermedad en el paciente, ganglios negativos, metástasis negativa, la cirugía puede ser suficiente para tratar a este paciente. Pero si yo tengo un paciente que lo operé de cáncer de colon y me salió ganglios linfáticos positivos que han quedado en el abdomen, este paciente debería ser tributario de quimioterapia, para evitar que esos ganglios que se quedaron generen más enfermedad en el paciente. Eso es justo lo que decía, manejo adyuvante. Nos olvidamos, 2 términos. Uno es neoadyuvancia. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a darle quimio-radioterapia a un tumor para tratar de desaparecer el cáncer o hacerlo resecable previo a un acto quirúrgico. ¿Y esto cuándo se hace? Por ejemplo, cáncer de esófago, cáncer de ano. Los pacientes con tumores epidermoides de esófago ano, primero se le da radioquimioterapia. ¿Cómo se llama darle radioquimioterapia antes de la cirugía? Neoadyuvancia. Y eso es lo ideal para ese tipo de tumores. En cambio, si yo doy radioquimioterapia después de haber operado al paciente, después de haber resecado el tumor, eso se llama adyuvancia. Como les decía, si el paciente lo operaron de un cáncer de colon y tiene ganglios positivos que han quedado en el abdomen del paciente, esos pacientes deberían ser tributarios de quimioterapia posoperatoria, ya que de esa manera las células neoplásicas que han quedado en el paciente pueden ser inhibidas y puedes evitar la progresión y la reaparición del tumor. El seguimiento para estos pacientes siempre se hace con marcadores tumorales, y uno de los marcadores tumorales más utilizados para lo que es cáncer colorectal es el CEA. Recuerden que en la mayoría de casos, paciente con cáncer de colon tiene un CEA muy elevado en el preoperatorio. Luego de que se hace la resección del tumor, lo ideal es que el CEA vuelva a valores normales. Y precisamente cuando ya el paciente fue dado de alta, tiene sus controles de forma ambulatoria, a los 3 meses, 6 meses, año y en los años sucesivos, siempre se debe hacer el dosaje de el CEA en cada uno de estos controles. Ya que lo ideal en un paciente que no tiene neoplasia o que no ha tenido residuo de enfermedad es que el CEA siga normal. Pero si por algún motivo este comienza a elevarse, quiere decir que el paciente probablemente tenga la recurrencia de la enfermedad. Y ahí ya sería tributario comenzar a hacer estudios de imágenes, sobre todo la tomografía, para evidenciar el crecimiento de algún nuevo tumor que esté apareciendo en el paciente o de una metástasis que se esté presentando en el hígado. Dice, de los siguientes trastornos, ¿cuáles son los que tienen alto riesgo de desarrollar cáncer colorectal? Miramos, dice, colitis ulcerativa por más de 10 años. Recordemos, todo lo que inflame una mucosa, primero produce metaplasia, displasia y termina en cáncer. Colitis ulcerativa, inflamación crónica de la mucosa. Y mira, te dice 10 años inflamada la mucosa. De hecho, que en algún momento hace cambios histológicos y se va a cáncer. Y recuerden la figurita que vimos al inicio del cáncer de colon, el PAI, la enfermedad inflamatoria intestinal, también era considerada uno de estos factores de riesgo. Malformación, enfermedad diverticular. ¿La hemorragia diverticular, diverticulitis produce cáncer? No. Malformaciones arteriovenosas, las angiodisplasias, menos. La poliposis adenomatosa familiar, sí, dijimos 100% de riesgo de cáncer. Síndrome de cáncer de colon no polipoideo hereditario, el cáncer colorectal hereditario no asociado a pólipos, los síndromes de Lynch, cierto. Por lo tanto, 1, 4 y 5 corresponderían a
el grupo de estas 5 alternativas que sí me llevan a cáncer colorectal. Dice, una de las características clínicas del cáncer de colon derecho que sirve como elemento clínico de sospecha de enfermedad. Es decir, ¿cómo se manifiesta el cáncer de colon derecho? Anemia, y anemia crónica por si acaso. Algo enfocado a los ostomas, ostomías o estomas. Recuerden que un ostoma o estoma, que es otra forma de llamarlo, es cuando abocamos un segmento de la pared un segmento del tubo digestivo hacia la pared abdominal. Puede haber esofagostomía, gastrostomía, yeyunostomía, ileostomía, colostomía, como las zonas más frecuentemente utilizadas. Los ostomas pueden ser permanentes o temporales. Permanentes como por ejemplo luego de una proctocolectomía total, temporales como por ejemplo permanentes como una proctocolectomía total y también permanentes luego de hacer una resección abdominoperineal. Por ejemplo acá, el paciente se le hizo la resección de todo el colon y recto. El paciente dijo, no quiero que hagan la anastomosis con el ano, quiero quedar con ileostomía definitiva, quedo con una ileostomía terminal. La resección abdominoperineal es una cirugía que se hace cuando el paciente tiene cáncer de recto, de su tercio inferior o cáncer de ano. ¿En qué consiste? Sacar todo el recto y sacar todo el ano. Por lo tanto, a nivel perianal, clausurada esa vía. El paciente va a quedar con una colostomía de forma definitiva. Esos son ejemplos de colostomías u ostomías definitivas. Otras son las temporales. Como dijimos, un paciente viene a la emergencia con un cáncer de recto. Si viene con cáncer de recto obstructivo, lo ideal es solo hacer el tratamiento de la emergencia. ¿Cuál es la emergencia? Obstrucción intestinal. No me voy a poner a sacar el tumor a esa hora. Manejar un cáncer de recto es sumamente difícil como cirugía electiva, menos por emergencia. Además, el paciente viene obstruido, ya te imaginarás de qué cosa está lleno todo ese colon. Y esto genera mayores problemas en el acto quirúrgico y también en la posibilidad de hacer una anastomosis o una corrección. Por lo tanto, ¿qué es lo mejor? Haces una colostomía. Y esa colostomía la haces de forma temporal. ¿Por qué? Solucionas la emergencia, hospitalizas al paciente, haces los estudios de estadiaje y defines, ¿este paciente tiene un tumor rectal resecable o no? Y ya días después, semanas después o meses después, procederán a la cirugía electiva por este cáncer de recto y cerrarán esa ostomía. Ahora, otra importancia o otra condición en la cual yo haría una ostomía de forma temporal es hacer una ostomía desfuncionalizante. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, a un paciente le hicieron una resección de recto. Han hecho una anastomosis entre el colon y el ano, una anastomosis bien baja, y es una anastomosis de riesgo. Todas las anastomosis, mientras más bajas son de riesgo. Inclusive, es un abuelito que está desnutrido y que encima tiene alto riesgo de fístula o de hisencia de una anastomosis. Si yo sé que esta es una anastomosis de riesgo, que se puede abrir, que se puede fistulizar, ¿cuál es la mejor forma de prevenir que esta fístula que esta anastomosis se vaya a complicar? Le hago una ileostomía o le hago una colostomía por encima. ¿Para qué? Todo el contenido del tubo digestivo sale por esta colostomía y no pasa por mi anastomosis, no pasa por mi sutura. De esa manera me aseguro de que esta anastomosis pueda pegar de forma adecuada y no se complique. Si pasa 1 o 2 semanas, la anastomosis pegó bien, no se complicó, cierran la colostomía que está arriba y el paciente queda con su tubo digestivo normal. Lo dejan de forma temporal. Ahora, diferentes tipos de ostomías con nombre propio se pueden utilizar. Por ejemplo, los tipos de colostomías más utilizados, la colostomía terminal o colostomía de Hartmann.